Hola, soy Raquel y hoy les traigo un video muy emocionante que se realiza año con año. Les voy a platicar de los mejores libros que leí en el 2024, mis libros favoritos. Ya en el balance de lectura les platiqué que leí 127 cosas, en esas 127 cosas están incluidos los mangas. Mi video de mangas favoritos va a salir después de este. Tengo también un montón de libros que leí el año y pues de todos esos libros que leí pues seleccioné solo 10 que fueron mis favoritos. La verdad es que hubo muy buenas cosas que leí este año. Di 51 5 estrellas este año. Bueno, esos 51 vienen incluidos los mangas, pero fueron un montón de 5 estrellas que di. Digo, yo soy muy fácil. La verdad es que le doy 5 estrellas a muchas cosas. Pero bueno, luego ya revisé a cuáles les había dado 5 estrellas y estuve ahí como seleccionando porque leí cosas muy muy buenas. Les voy a platicar cuáles son estos libros. No tienen un orden en el sentido de mi menos favorito a mi más favorito o al revés. Están más o menos conforme los fui terminando en el año, conforme los voy a ir mencionando. Les voy a platicar de ellos, les voy a platicar por qué fueron mis favoritos y por supuesto está de más decir que todos ellos los recomiendo muchísimo. El primer libro que está aquí en mis favoritos es uno que probablemente todos se esperan y es Monedas de Cobre o Copper Coins de Musuli. De este libro incluso hice reseña aquí en el canal en el 2024 porque de verdad me fascinó. Se convirtió en mi segundo Tanmei favorito. Es la historia de un dragón llamado Xuexian al que le es robada su espina dorsal y con ello pierde gran parte de su poder. Xuanmin, que es un monje taoísta, lo encuentra y digamos que de alguna manera empieza a ayudarlo a buscar sus huesos. Además, relacionado con esta pérdida que tiene Xuexian, hay varias cosas misteriosas, encantamientos ocurriendo en diferentes partes y catástrofes y cosas que se van entrelazando y que van llevando a los protagonistas a descubrir varias cosas, porque además algo interesante es que Xuanmin es un monje que ha perdido la memoria. Hay una gran parte de su pasado que no recuerda y está de alguna manera también vinculado con el ataque a Xuexian. Y pues es una historia de fantasía muy muy fascinante, muy interesante, tiene misterio y tiene muchas aventuras, pero lo que más me hizo sentirme fascinada por esta historia definitivamente fue la relación entre Xuanmin y Xuexian. Además de que Xuexian es un narrador maravilloso y muy muy gracioso, es realmente un personaje divertidísimo de leer, pero al mismo tiempo que sí tiene genuinamente la esencia de un dragón de miles y miles de años. Mientras que Xuanmin es un personaje muy, muy intrigante y misterioso, pero a la vez muy, muy bello. Y cómo se va desarrollando la dinámica entre ambos, convirtiéndose en un amor muy, muy profundo, se me hace algo bellísimo. Y además también disfruté mucho que todos los personajes secundarios que aparecen en la historia son personajes también bastante completos y muy interesantes que abonan a la historia de una manera increíble. Yo disfruté mucho esta historia y pues tengo la reseña en la que por supuesto les platico un poquito más de por qué es que adoro este libro y de por qué creo que deberían todos leerlos. Otro libro que también me fascinó y que además me sorprendió muy gratamente es La Corte de los Espejos de Concepción Perea. Este libro lo leímos en mi círculo de hadas y fue una grata sorpresa. Esta historia de La Corte de los Espejos me llamaba mucho la atención porque en la portada se veía que había como una especie como de estética steampunk a la vez que hablaba de hadas. Básicamente se supone que en Tierra Linde, que es este mundo, este reino de las hadas, hace muchos años hubo una terrible guerra llamada la Guerra de la Reina Dormida, de la Reina Durmiente, y que pues ahorita ya está como en un estado de paz, todo está bien. Sin embargo, están empezando a ocurrir cosas misteriosas que pone en riesgo esta paz que hay en este mundo entre los diferentes habitantes de él. Y la historia sigue principalmente a Nicasia, que es una knocker, o sea, un tipo de duende, que es además una inventora y que participó en esta guerra muchos años antes, y a Duhal, que es un poca, un cambiaformas, que es mucho más joven y que es sumamente travieso y que disfruta mucho de jugarle bromas pesadas a Nicasia. Y pues ambos se ven obligados, digamos, a
empezar a realizar una investigación, a buscar las respuestas de estas cosas que están ocurriendo y que ponen en riesgo la paz de Tierra Linde y que además los involucra directamente a ambos. Esto los lleva a pues revisitar cuestiones del pasado de Nicasia y cuestiones de todo el conflicto que hay entre los diferentes estratos sociales del mundo de del mundo de las hadas. Estos conflictos llenos de magia, llenos de conspiración, llenos de personajes maravillosos, muy muy interesantes y súper complejos. Sobre todo estos dos protagónicos me parecieron maravillosos. Nicasia es una protagonista increíble porque, para empezar, no es una mujer o bueno, una duende joven, sino ya tiene bastantes sus buenos añitos y ha vivido grandes cosas muy muy duras. Además, hay una representación de las discapacidades muy interesante, hay representación LGBT y hay un montón de cosas maravillosas. Es una historia apasionante que de verdad ni siquiera se sienten las páginas, que son un montón, creo que son como 600 y algo. Y no se sienten, o sea, todo el tiempo te mantiene atrapada la historia, todo el tiempo te mantiene. Es muy, 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 muy bueno, de verdad, este libro me fascinó. Tiene una secuela que ya estoy leyendo actualmente, pero genuinamente me pareció que la forma de escribir de Concepción Perea es sensacional y esta historia de verdad me encantó. Después tengo otro Danmei que leí, aunque técnicamente solamente leí 2 volúmenes de esta historia. Esos 2 volúmenes fueron mis favoritos y fueron Thousand Autumns de Meng Cixi, o bueno, 1000 otoños de Meng Cixi, nada más que pues no está ahorita todavía la traducción en español. Y es una historia también de fantasía, pero de fantasía un poquito más tipo wuxia, que es básicamente un tipo de fantasía chino que va alrededor de como de la cultivación de los guerreros. Está ubicado en el Jianghu, que es como medio China histórico ficticio en la que transcurren muchas de las historias justamente del wuxia, y sigue la historia de Shen Qiao, el líder de una de las sectas cultivacionales más importantes, que es derrotado en un combate y queda bastante herido, perdiendo la vista y sus poderes. Él es rescatado por Yang Wuxi, que es el líder de una secta de cultivación demoníaca que decide aprovecharse de las circunstancias para así jugar un poquito con Shen Qiao y sobre todo ver qué puede pasar cuando una persona completamente pura es corrompida por el mal. Y es una historia muy interesante porque hace bastante comentario social respecto a pues varios temas, pero que además nos va desarrollando un conflicto político muy interesante entre las diferentes sectas cultivacionales. El personaje de Shen Qiao es maravilloso, yo lo quiero muchísimo, me gusta mucho su manera de pensar, su manera de ver el mundo, como también esta forma de ver el mundo se va transformando, y a mí me encantan el tipo de personajes que a pesar de las penurias no pierden su fe en el bien, y se me hace muy muy bella historia, estoy muy anhelo continuarla. Otro Danmei que también terminé en el 2024 y que también se volvió uno de mis favoritos. Bueno, les decía en mi balance que leí varios Danmei en el 2024. No todos llegaron a mis favoritos, pero sí la mayoría. Y es que son historias muy buenas, son historias fascinantes. La manera de ver los conflictos humanos y también la fantasía que tienen las autoras de estas historias son increíbles. Y bueno, esta otra historia que también llegó a mi top es Las Estrellas del Caos o Chapeau-Lang de Priest. Esta es una novela que me tomó mucho tiempo leer. De hecho, en realidad, a pesar de que lo terminé en el 2024, lo empecé en el 2022. Es una historia que me tomó mucho tiempo porque es una historia que está muy cargada de conflicto político, de cuestiones de la sociedad en la que está desarrollándose. Y es que, bueno, Estrellas del Caos es una historia que sigue principalmente a Chang Geng y a Wu Yun, que son personas que están relacionadas con el reino. Wu Yun es un general muy importante del ejército justamente del emperador, y Chang Geng es el hermano más pequeño del emperador. Pues vamos viendo como todos los conflictos entre el imperio con los extranjeros, con además también como todo el pueblo, la pobreza, todas las cuestiones pues sociales de las cuales está embebido. Además es una historia de steampunk, o sea, hay tecnología de vapor muy interesante, y es una historia bastante
complicada de leer en ese sentido, pero vale la pena, de verdad valió mucho, mucho la pena todo el tiempo que le dediqué a esta historia, sobre todo ya más hacia el final, porque la manera en la que se va desarrollando la relación de estos dos personajes, la manera en la que se va transformando y la manera en la que se van como dando chance al amor es maravilloso, pero al mismo tiempo como todas las cuestiones pues sociopolíticas que los rodean y todos los conflictos pues también son obstáculos para su amor, algunos elementos de fantasía muy interesantes e increíbles. Es una historia que continuamente me volaba la mente, sobre todo cuando Chang se ponía a jugar ajedrez 3D y se anticipaba a los movimientos de sus oponentes políticos. Y, ay, no sé, es una historia muy compleja de explicar y la verdad es que me voló la mente muchas veces. La manera en la que piensa Priest es fascinante y pues no sé, o sea, no sé ni siquiera por dónde empezar con esta historia. Yo creo que tendría que hacerle una reseña a fondo, aunque Iris, Pequeñas Joyas Literarias, tiene una reseña de estos libros que está muy bien hecha, es muy interesante. Entonces, si quieren saber un poquito más sin el caos de la manera en la que yo les conté, pueden verlo ahí. De verdad es una historia fascinante, la amé. Otro Danmei que también se coló en mis favoritos fue uno que además repite, porque también los primeros 2 volúmenes fueron de mis favoritos de lo que leí en el 2023. Estoy hablando de The Husky and His White Cat Shizun de Nippon. Es que su nombre en chino no lo recuerdo, pero bueno, leí en el 2024, leí el volumen 3, empecé el volumen 4 y lo empecé apenas empezó este año, entonces técnicamente lo voy a incluir, aunque no está incluido en mi conteo, no está incluido en mi conteo, pero lo voy a incluir sí para estos favoritos, porque también es una novela de fantasía, es muy extensa. Estos volúmenes en realidad es la manera en la que dividieron la historia para poderla mercadear, pero bueno, es la historia de un hombre que en su vida pasada era un tirano. Era un tirano que causó mucho mal, mucho daño y se volvió pues el hombre más poderoso, pero también el más solitario. Y por algún motivo al morir reencarna o revive, digamos como que revierte el tiempo, despierta de nuevo en su yo más joven, muchos años atrás, justo antes de que empezara digamos como su descenso a la maldad. Y pues decide que va a cambiar las cosas porque sobre todo quiere hacer las cosas distintas para proteger a aquel que ama. Y es una historia muy compleja, se va complejizando bastante conforme va avanzando. Hay algo que está haciendo que las cosas sean distintas, pero no solo por las decisiones que toma Moran, sino otras cosas. Y de cómo estos efectos mariposas se van ampliando en todo el mundo y en todo lo que está ocurriendo, en todas las personas que los rodean. Y también en cómo Moran se va dando cuenta de cosas que pues no se había dado cuenta antes porque estaba muy lleno de odio y rencor. Y me gusta mucho la psicología de los personajes, sobre todo de Moran. Es una cosa muy interesante de leer, pero también adoro mucho a Chu Guanin, que es el maestro. Y pues es una historia que tiene muchos trigger warnings, siempre lo advierten que tiene muchos trigger warnings, pero pues hasta ahorita siento que yo no se me ha hecho tan así. Probablemente ya me acerco a eso, sobre todo porque el volumen 4 es puro fluff, es la cosa más bella. Siento que es como la calma antes de la tormenta, entonces tengo un poquito de miedo de lo que va a seguir, pero el volumen 3 me mega voló la cabeza, me encantó porque además tiene un elemento que disfruto mucho en las historias del romance, pero en general en las historias, que no puedo decir porque es un super spoiler, pero me gustó muchísimo el volumen 3 y el volumen 4 es la cosa más adorable de la vida, de verdad. Ay no, es que me curó el alma, pero ahí viene, siento que ahí viene lo feo, pero bueno. The Husky and His White Cat Shizun, definitivamente grandes lecturas del 2024, el volumen 3 y el volumen 4. El siguiente libro que también se convirtió en uno de mis favoritos fue The Cruel Prince de Holly Black. El Príncipe Cruel de Holly Black. Este es el primer libro de una saga que nada más leí el primero, pero tengo muchas ganas de continuarla, que se trata acerca de Yuge. Es una niña humana que fue criada en el mundo de las hadas. Cuando era pequeña, su madre y su padre fueron asesinados, fueron llevadas ella y sus hermanas a el mundo de las hadas y fueron criadas ahí. Yude ha crecido un poco a la defensiva, siempre tratando de sobrevivir en este mundo en el que pues cualquier cosa es peligroso para ella. Y pues ella tiene un objetivo en mente muy importante, pero hay varias cosas que le obstaculizan. Para empezar, su padre adoptivo, que pues no le quiere permitir ello. Por supuesto también uno de sus compañeros de clases, que es el príncipe Cardan,
que es un bully de primera y que es su enemigo más jurado. Y bueno, a mí me gustó mucho este libro porque honestamente también me sorprendió. Yo tenía un poquito también como de prejuicio, un poco como de que iba a ser como súper lleno de clichés y que iba a ser como un romance bonito, pero hasta ahí, wow. Es que también tengo ya mucho prejuicio con las historias que dicen que son enemies to lovers, porque nunca son enemies to lovers. Pero está muy bien manejado, está súper bien manejada. Me encanta la personalidad de Jude, se me hace una protagonista increíble. Y me gustó mucho los giros que fue tomando la historia, me gustó mucho que me sorprendió varias veces, que refleja una sociedad férica bastante como a mí me gusta. Es una historia muy emocionante, de verdad quiero continuarla. La saga en el 2025 lo voy a hacer sí o sí, pero me gustó un montón. Y ya que estamos hablando de hadas, La Corte de los Espejos y fueron parte de mi círculo de hadas, de mi club de lectura. Otro que también leímos en mi club de lectura y que también se coló a los favoritos fue la Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde, de Heather Fawcett. Este libro me enamoró por completo. Me llenó el cocorito de cosas bellas. Es la historia de Emily Wilde, que es una investigadora de hadas que se dedica a viajar por el mundo para investigar a las hadas. Y ella está escribiendo una enciclopedia de las hadas. Ella está haciendo esta recopilación informativa de pues, todas las hadas del mundo y le falta investigar un poco sobre un tipo de hadas que habitan en una islita en el norte de Europa y que es una cosa muy curiosa por cómo la gente de este pueblo se relaciona con ellas. Entonces ella va a este pueblo para investigar y para tratar de aprender un poco más sobre este tipo de hadas y pues se encuentra con varias cosas muy complejas. Resulta ser bastante más difícil de lo que ella esperaba esta averiguación, además de que pues tiene que competir continuamente con uno de sus compañeros, de sus colegas que también investigan a las hadas, que Emily está segura de que además él es un elfo y que pues que tienen una relación muy curiosa porque son como rivales académicos, pero al mismo tiempo son amigos, pero al mismo tiempo a Emily le frustra terriblemente Wendell. Y pues me gustó mucho la historia por varias razones. Me gustó mucho por toda la manera en la que aborda el tema del folclore de las hadas, de esta investigadora, porque además es interesante porque Heather Fawcett se inspiró en una investigadora real, en una autora que justamente hizo una enciclopedia de hadas. Se nota que investigó muchísimo sobre el tema, entonces por ese lado está increíble, está muy bien elaborado. Por el otro me gustó muchísimo porque Emily Wilde me cayó súper bien, se me hizo un personaje increíble, pero además también porque me gustó mucho el romance que hay en este libro, me gustó mucho la dinámica entre Emily y Wendell, me divirtió mucho, me recordó mucho a otra de mis parejas literarias favoritas que son Sophie y Howl. Me gustó mucho el continuo discutir y pelear de ambos, pero al mismo tiempo cómo se complementan y cómo trabajan juntos y se me hizo muy bella historia, me encantó. También es una saga y también estoy muy emocionada de continuarla porque me encantó este libro. Al grado de que justo en el reto de cosplay de libros bifortipos decidí hacer cosplay de Emily porque, ay no, es que de verdad fue de mis protagonistas favoritas del año. Otro libro que tiene también como una vibra similar a la Enciclopedia de Hadas, aunque no es de hadas, es La Sociedad Secreta de las Brujas Rebeldes de Sangu Mandana. Este también es un libro de fantasía y es la historia de Mika Moon, que es una bruja y que pues se ha mantenido aislada de todo porque pues las brujas no se relacionan mucho a excepción de ciertas reuniones trimestrales porque pues es peligroso que estén juntas. Mika se siente muy sola porque no tiene realmente una red de apoyo, no tiene amigas, no tiene familia y está un poquito harta de esta situación. Un día le llega una invitación a dar clases a 3 pequeñas brujas que viven en una casita, en una parte ahí perdida del Reino Unido. Están yendo en contra de las reglas de no criar brujas juntas, pero que además estas brujas tienen no están en control de sus poderes porque son unas pequeñas niñas que pues apenas están aprendiendo a usar la magia y le piden a Mika que ella les enseñe a controlar su magia para así evitar que las separen. Es una historia muy bella de familia elegida, de cómo Mika va encontrando su lugar en el mundo y en esta familia extraña compuesta por personas muy irregulares.
Y además pues es una historia que habla mucho de comunidad, que habla mucho de magia. Me gustó mucho cómo aborda el tema de la magia en el libro y que también tiene un romance maravilloso. Me encantó también el interés romántico, me gustó mucho cómo va desarrollando la relación, me mantuvo así como con esta sensación como de jijiji, y ligereza y emoción y el corazón calientito que producen este tipo de historias. Entonces, a pesar de que tengo una gran queja respecto a cómo abordaron en un momento Spice, en realidad fue una gran historia y no podía no mencionarla entre mis favoritos. Otro libro que también está en mis favoritos es Monje y Robot, de Becky Chamber. En realidad es un poco trampa porque son dos libros, es A Psalm for the Well-Built y A Prayer for the Crown Shy. Estos dos libros son la historia de Dex, que es un monje que viaja de pueblo en pueblo llevando té y confort a las personas que lo necesitan y que un día decide que pues no está conforme con su vida y quiere más. Así que emprende un viaje y se adentra a los bosques prohibidos, y son prohibidos porque realmente la humanidad no se acerca a ellos, porque ahí es donde están los robots. Los robots en algún punto en la historia cobraron conciencia y entonces eso generó culpa en la humanidad respecto a cómo los estaban utilizando para realizar sus trabajos, y fueron liberados al mundo, digamos, y pues de alguna forma incluso ya se volvieron como un mito los robots, porque eso fue hace muchos años, y Dex decide ir al bosque a buscar el canto de los grillos, y se encuentra con un robot que quiere ir al mundo de los humanos para averiguar qué necesitan los humanos. Y es una historia súper reflexiva, filosófica y conmovedora de cómo, no sé, o sea, de cómo los humanos se relacionan entre ellos, de cómo se relacionan con la naturaleza, reflexiones respecto a cuál es nuestro sentido de vida y no sé, es una cosa bien, bien bonita. Me hizo pensar mucho, ambos libros me dejaron pensando mucho y me conmovieron muchísimo. A pesar de que no les di 5 estrellas, y de hecho originalmente no estaban en esta lista, me quedé pensando mucho en que tenía que estar en esta lista porque genuinamente fueron libros que disfruté, que voy a seguir pensando y que además he seguido recomendando porque se me hicieron unas historias muy muy bellas e importantes de leer, y ambos libros me conmovieron mucho, me llegaron mucho al cocorito y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó esta historia. Y otro libro que se coló a mis favoritos ya en los últimos días del año fue The Sunshine Court, de Nora Sakabi. Es el cuarto libro de la saga de All for the Game. Es un libro que de hecho salió en el 2024 y que es la continuación, digamos, de los primeros 3, pero desde la perspectiva de otro personaje. En el 2024 releí la saga y de hecho ahorita voy a platicarles un poquito porque técnicamente como que mis menciones honoríficas son relecturas en el 2024. Releí toda la saga de All for the Game y pues sería como una mención honorífica porque se confirmaron como unos de mis favoritos, que además me gustaron aún más, los disfruté más, pude apreciar mucho más la manera de contar la historia de Nora, la psicología de los personajes, la dinámica de ellos, todo este aspecto de familia escogida, todo este aspecto de peligro. Y no sé, es muy, 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 muy bella saga. Entonces definitivamente también tienen como una mención honorífica en mis favoritos porque se volvieron a confirmar como favoritos. Pero en el 2024 justo salió The Sunshine Court, que fue el cuarto libro y que aborda la historia desde otro personaje distinto. Los primeros 3 siguen a Neil Justin, que es un chico que lleva toda su vida huyendo de su padre y que es invitado a jugar en un equipo de Exi, que es un deporte ficticio parecido a la lacrosse. Y pues él, después de mucho pensarlo, porque pues es arriesgado unirse a este equipo, porque en el equipo juega un chico que tiene que ver con su pasado y que por lo tanto lo expone y lo acerca a su padre, pues decide que pues no tienen ya mucho más que perder, ¿no? O sea, que realmente es seguir huyendo y no tener vida, o pues jugar Exi y pues, quizás perder la vida. Entonces se une a este equipo y pues es la historia de estos 3 libros, es la historia de Neil Justin, de este personaje, pero en el cuarto libro más bien vemos a Jen Moreau, que es otro personaje que mencionan en la saga, sale poco y de hecho sí es un personaje importante a pesar de lo poco que sale, pero bueno, en este libro vemos a Jen Moreau después de que
de los hechos ocurridos en el tercer libro. Empieza, digamos, un poquito como en el último cuarto del tercer libro, pero desde la perspectiva de Jean, desde las cosas que le están ocurriendo. Y es un libro muy interesante porque es la historia de sanación de un chico que básicamente logra escapar de una secta y que está como reincorporándose a la vida y pues todas las cosas que conlleva el tener que hacerlo, ¿no? Y es lo único que puedo decir sin dar demasiados spoilers, pero es una historia muy muy bella también. Me gusta mucho, 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 mucho cómo Nora aborda la psicología de los personajes y las dinámicas y todos los asuntos dramáticos de ellos. Me gustan mucho los personajes porque no solamente vemos la historia desde la perspectiva de Jean, sino también vemos la perspectiva la perspectiva de Jeremy Knox, que es otro personaje que también mencionan y que en las primeras trilogías sí tiene menos importancia, digamos, pero que en esta otra va a tener muchísima importancia. Y pues son libros maravillosos y este libro de Sunshine Court es el último de mis favoritos del 2024. Pero quiero hacer una mención honorífica importante tanto a la saga de All for the Game, que fue una relectura, como a las historias de J.R.R. Tolkien, El Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos. Se sabe que a mí me encanta, o sea, han sido una de mis historias favoritas desde que era muy peque, o sea, desde que tenía 9 años, o 8, creo que los empecé a leer. Y pues el año pasado los releí y también fue muy reconfortante y maravilloso releerlos, muy emocionante además poderlos comentar con el círculo de lectura de Fairy, ver otras perspectivas, notar algunos detalles, volver a adentrarme a la manera de escribir de Tolkien que a mí me parece sumamente bella y emocionarme con los personajes que adoro y que simplemente no recordaba algunas cosas de ellos. Y fue maravilloso. Mi batería está por morir, entonces hasta aquí con este video. Estos son mis favoritos. Déjenme en los comentarios ustedes cuál fue su libro favorito o algunos de sus libros favoritos que leyeron en el 2024. Y los veré en el siguiente video que van a ser mis favoritos de manga. Bye!